Y vamos a leer en esta sección lo que va desde el verso 10 al verso 19. Proverbios 4, seguimos con el mismo título, la senda de los justos o el camino de los impíos, porque son el verso 18 y 19 del capítulo 4, lo que le da el título central a las tres partes en que hemos dividido Proverbios. Y en esta sección, que es la parte 2, que va desde el verso 10 al verso 19, es lo que vamos a leer hoy. Lo tienen todos, página 1004 de la Biblia Textual, cuarta edición. Dice, vieron que venía hablando Salomón, instruyendo a sus hijos, pero a su vez mostrando que su padre David lo instruyó a él. Y sigue así, hablando de cómo su padre David lo instruyó en la ley de Dios, lo instruyó en la rectitud que viene de parte de Dios. Entonces, a partir del verso 10 leemos Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Miren, cada una de las palabras tienen un sentido, que ahora les voy a mostrar. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. El apuro, el anhelo profundo que David tiene de que su hijo Salomón lo escuche, porque está al final de la vida. ¿Se acuerdan que vimos que le dijo, yo estoy a punto de tomar el camino de todos los mortales? Así que escuchad. Y ahora les voy a contar una pequeña historia de esto. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Tendrás una vida saludable. Mira, te he encaminado, él está relatando a sus hijos lo que David le había dicho. Te he encaminado por el camino de la sabiduría y te he hecho andar por sendas de rectitud. Miren ustedes, David no fue perfecto, pero David fue temeroso de Dios. Su Elohim fue la fuente de su vida. Dice, en tu caminar no se estrecharán tus pasos, y si corres no tropezarás. Aférrate a la corrección, no la abandones. ¿Qué otra cosa había dicho antes que no la abandonara? La sabiduría, ¿se acuerdan? En el verso 6. Ahora le dice que no abandone la corrección. Y después les voy a mostrar ahora qué importante que es esto. Guárdala porque ella es tu vida. ¿Quién? La corrección. No entres por el camino de los impíos ni vayas por la senda de los malos. Esquívalo. No pases por él. Desvíate de él. Pasa de largo. Esto es solamente para los que escuchan, oyen y entienden. No es para los que salen de acá y después hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque esto es para los que escuchan con claridad, ven lo que dice Dios y hacen lo que Dios les dice. Esto es para esas personas. Porque ellos no duermen si no hacen daño y se les quita el sueño si no hacen caer a alguien. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Pero, y este es el eje central, lo medular la médula de esta serie de mensajes. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, hasta que el día es pleno. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Vieron ustedes cuando se levantan a oscuras por no prender la luz, para no molestar, y se chocan la cama con el dedo chiquito y dicen... Yo no sé si el dedo chiquito está solamente para chocarse la cama, o chocarse las cosas. ¿Lo vieron cuando uno se levanta en la oscuridad para no molestar a nadie, para no prender la luz? Y va y se choca algo, y dice, no sé con qué me choqué, pero que me duele, me duele. Bueno, él dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan.
Bien, en esta sección del capítulo 4 de Proverbios vamos desde el verso 10 al verso 19. En el verso 10 veremos a Salomón seguir recibiendo consejos de su padre David, pero con un profundo sentido de urgencia, como si David supiera que le queda poco tiempo para transmitir a su hijo todo el conocimiento que tiene. La urgencia, el sentido de urgencia. Hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Insta, corrige, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, la palabra de Dios tiene que estar a tiempo y fuera de tiempo. Uno no puede esperar mucho porque la vida es corta. Y si uno puede volcar el conocimiento que tiene, todo lo más que puede, en las personas que lo escuchan, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, no sabemos en qué momento el Señor va a venir. Y David tenía ese sentido de urgencia. Miren ustedes, le dice, oye hijo mío, y recibe mis razones. Una inquietud profunda. ¿Se acuerdan como cuando Pablo escribe a los Gálatas? Él tiene un apuro por escribirle a los hermanos porque estaban haciéndolos, los judaizantes los estaban haciendo tropezar a los hermanos y él tiene una ansiedad espiritual por escribirles rápido para adelantarse a lo que los judaizantes querían hacer con los hermanos. Un sentido de urgencia, hermanos. Y si ese sentido de urgencia nosotros no lo tenemos, se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Tiempo que se va, tiempo perdido. ¿Cierto? Miren. Fíjense ustedes lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Van a ver ustedes el sentido de urgencia que David tiene. Primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Miren, como para no tener apuro, aparte, Salomón fue, digamos, el mimado, el consentido de su madre, aquel que vino después de la muerte de otro hermano, y el que iba a heredar el trono, aunque no le correspondía a él heredar el trono. Capítulo 2 de Primera de Reyes es página 379. 379. Miren. Cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón, ¿vieron? Que dice allí entonces, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Miren, dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos? La muerte. Tú sé fuerte y sé hombre, es decir, comportate varonilmente. No como un macho, sino como un varón, como un hombre, como corresponde. Como le diría a la mujer, comportate como una mujer, ¿sí? Guardarás la obediencia a Yahvé tu Elohim para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés. ¿Cómo los tiene que guardar? Como está escrito en la ley de Moisés, ni más ni menos. A fin de que procedas sabiamente en todo lo que hagas y a todo lo que te inclines, a fin de que Yahvé cumpla su palabra que habló acerca de mí diciendo, si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón en el trono de Israel. Esto se llama promesa condicional. Porque Dios hace una promesa, pero pone una condición. Hay promesas incondicionales que se van a cumplir a pesar del hombre, pero hay promesas que son condicionales. Si hacen esto, esto está prometido. Esto se va a cumplir. ¿Amén? Bien. Vean ustedes, vuelvan a Proverbios. ¿Se dan cuenta ustedes el sentimiento de urgencia que tenía David? Ya estaba al borde de la muerte y tenía la urgencia de que su hijo aprendiera lo más posible de la palabra de Dios, porque se iba a sentar en su trono, lo iba a suceder en el trono. No podía sucederlo cualquiera, tenía que sucederlo aquel de su propio linaje, a quien Dios le había dado una promesa, porque de ese linaje, de esa promesa, según esa promesa, vendría el Mesías. Miren, entonces, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4, David sabe que está por morir y le dice a Salomón
tú, sé fuerte y sé hombre. Una de las grandes cuestiones que tenemos hoy, la falta de hombres. Tenemos sobra de machos, pero falta de hombres. Sobra de machos y falta de hombres. Perdón si no les gusta a los hombres, pero bueno. Hay una parte, nosotros estamos siguiendo una serie, soy un pecador, estamos siguiendo una serie que se llama Anatomía según Grey, una serie de médicos en un hospital. Y fíjense ustedes, la historia la extraje de ahí, porque me pareció muy interesante y me pareció justo en la edad moderna lo que pasó en aquel momento. La doctora Nicole escoge a una doctora joven llamada Arizona para transmitirle los conocimientos y le dijo: aprenderás en 6 meses lo que normalmente llevaría un año. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué tan poco tiempo?, preguntó Arizona. Porque es el tiempo que me queda de vida. 6 meses de vida le quedaba, respondió la doctora Nicole. Así que en 6 meses Arizona aprendió lo que le hubiese llevado en un año para aprender. Pero ¿cuál era la urgencia? Y esa mujer sabía, esa doctora sabía, una excelente doctora, sabía que iba a partir, que iba a morir porque tenía un tumor cerebral, y sabía que le quedaban 6 meses. Pero ¿a quién le daba el conocimiento? ¿A quién se lo transmitía? ¿O se llevaba el conocimiento a la tumba? Entonces busca a una persona joven y le transmite todo el conocimiento antes de partir. Esto es una de las cosas que hermanos, nos conmueven. ¿A quién le transmitimos el conocimiento? ¿A quién le transmitimos lo que conocemos, lo que entendemos, lo que sabemos? ¿A quién se lo transmitimos? Hay un sentido de urgencia. Quizás alguno puede vivir como si viviera 200 años. Podrá vivir así. Pero yo prefiero vivir como si me quedara un día. Prefiero transmitir la verdad de Dios como si me quedara un día de vida. Aunque viva hasta los 110 como José. De ilusiones también se vive. Y predicando la palabra de Dios, 110 años y parado detrás parado frente a la gente enseñando la palabra de Dios. Salomón sigue relatando cómo su padre David lo instaba, lo presionaba, lo constreñía a prestar atención a sus instrucciones para que pueda disfrutar de una vida abundante. Vean ustedes lo que dice el verso 10. Dice: y se te multiplicarán años de vida. Es decir, si vos escuchás mis razones, si escuchás lo que te estoy explicando, si escuchás lo que Dios quiere decirte, se te multiplicarán años de vida. Es decir, tendrás una buena vida, una vida dichosa, una vida saludable, hasta que Dios diga basta. Pero fíjense ustedes cuál es la diferencia entre la senda de los justos y el camino de los impíos. Por eso es que a veces me apresuro para poder comunicar estas verdades, porque yo no sé cuánto tiempo viviré, aunque quiera vivir 110. ¿Qué clase de hijos queremos? ¿Qué clase de hijos queremos? David sabía que la responsabilidad de Salomón como sucesor suyo sería grande. ¿Cómo los criamos? ¿Cómo quería criarlos? Permítanme decirles, verso 11. Miren ustedes, verso 11. Te he encaminado por el camino de la sabiduría. Te he hecho andar por sendas de rectitud. Eso le dice a un hijo, a Salomón. Pero cometió gravísimos errores con los hijos mayores. Gravísimos errores. Porque se acuerdan que hablamos en alguna oportunidad, un día sábado, un día domingo, que David, ante lo que sus hijos hacían, él se enojaba mucho, pero jamás los estorbó, jamás los reprendió, jamás los llamó y charló con ellos. Jamás tuvo una charla sanadora con su hija Tamar, cuando fue violada por Amnón. ¿Ven? Pero sin embargo, volcó su sabiduría, quizás en la premura de la vida, quizás por sentirse culpable, quizás porque entendió que había cometido gravísimos errores con los hermanos mayores. Ahora quiere volcar su conocimiento y charlar con Salomón, porque esto debe haber sido horas de charlar con Salomón.
Pero ¿qué pasó con los demás? ¿Tuvo charlas con los demás? ¿Qué clase de hijos queremos, hermanos? ¿Qué clase de hijos queremos? Si ustedes ven el verso 11, van a ver que David puede mirar el camino recorrido junto a su hijo Salomón y asegurar que hizo lo que pudo, como pudo dentro de sus posibilidades. Hermanos, como padres, cometemos gravísimos errores muchas veces, cometemos muchos errores en la crianza de nuestros hijos. Pero la cuestión no está en si cometemos errores o no cometemos errores, es en cómo los criamos, cómo queremos criarlos. Porque nosotros tenemos que criar a nuestros hijos pequeños sabiendo que van a ser grandes. Tenemos que criar a nuestros hijos pequeñitos sabiendo que serán esposos o serán esposas. Y que el día de mañana un esposo o una esposa va a cargar con los problemas que lleva desde chiquito. Con los consentimientos, con la malcrianza, con todo eso, alguien lo va a cargar. ¿Y quién va a ser? ¿El esposo o la esposa que va a tener que soportar a esa mujer o a ese hombre malcriado, consentido, todo ese tipo de cosas? ¿Ven ustedes? Miren. Y esto es lo que está diciendo. Y ahora les voy a mostrar qué importancia tiene esto, hermanos. Porque he visto comentarios en Facebook, he visto muchos comentarios en Facebook, en Google, cuando enseñan sobre la disciplina de los niños y qué sé yo, y como vamos a ver ahora, Dios dice, usa la vara. Dice, no, pero cuando habla, no habla de una vara, habla de otra cosa. ¿Y de qué otra cosa habla? Vara es vara. Usa la alpargata. La disciplina es disciplina, hermanos, no tiene otra forma. ¿Ustedes cómo creen que Dios nos educa a nosotros? Cuando Dios nos educa, nos da la flor de paliza. Porque aunque a ustedes les parezca mentira, en el griego, disciplina es flor de paliza. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos. Y vamos a ver. Miren ustedes. Verso 11 dice, te he encaminado por el camino de la sabiduría. Fíjense ustedes la seguridad que él tiene de haber hecho todo lo que podía, mientras podía y como podía. Pero te he encaminado por el camino de la sabiduría y te he hecho andar por sendas de rectitud. Esto es importante entenderlo porque después, a partir del verso 12, en los versículos siguientes, él tiene una seguridad. David tiene una seguridad de haber hecho todo lo que podía mediante la palabra de Dios, mediante la rectitud, para poder darle una promesa a su hijo. Yo les puedo prometer a mis hijos que mientras ellos caminen en el camino del Señor, tendrán éxito. Y saben que éxito no es tener mucho, tener poco. Éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios. Eso es éxito. Un hombre, una mujer exitosa puede ser pobre, puede ser rico, pero si está en el centro de la voluntad de Dios, es exitoso. Porque esa es la promesa que Dios le dio a Josué. Todo te irá bien. Si escuchas, si entiendes lo que Dios te dice, todo te irá bien. Y no somos perfectos, no hablo de perfección, hermanos. Miren, todo padre que dice ser creyente debe hacer lo que está a su alcance para encaminar a sus hijos en la senda de los justos. Lo vimos en el verso 18. La senda y el camino. La senda de los justos o el camino de los impíos. Ahora, nosotros, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿La senda de los justos o el camino de los impíos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Porque esa es una pregunta para nosotros, los que estamos aquí, y para los que nos van a escuchar. La senda de los justos. Yo quiero la senda de los justos para mis hijos, pero antes yo tengo que criarlos para que caminen en la senda de los justos. Verso 12. Miren. En tu caminar, y esta es la promesa. Miren, esta es la promesa. Escuchen. Esta es la promesa que David le hace a Salomón mediante la autoridad de la palabra de Dios. Si vos caminás en la senda de los justos, si vos caminás según Dios quiere, esto es lo que te va a ocurrir en tu vida. En tu caminar no se estrecharán tus pasos, dice el verso 12. Y si corres, no tropezarás. Miren ustedes. Salomón recibió instrucciones de su padre David basados en la palabra de Dios
y puede asegurarle a su hijo Salomón que si sigue el camino de la sabiduría y la rectitud, no le acontecerá lo de los impíos del verso 19, sino lo de los justos del verso 18. Aleluya. ¿Y quiénes son los justos, hermanos? Y esto es un detalle que quiero explicarlo porque también lo entendí profundamente. ¿Quiénes son los justos? Bien, son aquellos que reconocen al único Dios verdadero y lo adoran. Ser justo es sinónimo de íntegro, de perfecto, de recto, pero no habla de perfecto que no tiene errores, sino de completo, de algo íntegro, algo cabal. En la antigüedad eran llamados justos aquellos que honraban al Dios que los llamó y obedecieron sus palabras. No podemos recorrer todo el viejo pacto, pero podemos ver el capítulo 11 de Hebreos, donde Pablo hace un resumen de los hombres de la antigüedad que caminaron por fe, hombres justos. ¿Quieren? Vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, de la carta de Pablo a los Hebreos. Este capítulo 11 les da un resumen desde el primer hombre que caminó en fe con Dios hasta el tiempo de Jesús. Miren, capítulo 11, página 1362. El capítulo 11 de Hebreos, presten atención un segundo, capítulo 11 de Hebreos es llamado la galería de los héroes de la fe. La galería de los héroes de la fe. Esto es como cuando uno entra a una galería de exposición y ve todos los cuadros así. Y en cada cuadro hay un nombre, y ese nombre, y abajo una nota que dice: este hombre caminó por fe, este hombre fue llevado por Dios. Así, vamos caminando por la galería de la fe. ¿Me acompañan? Vamos. Comienza así esto, vamos entrando a la galería de la fe, vamos entrando a esa galería de exposición de cuadros. ¿Y quién mejor para pintar esos cuadros que el mismo Dios, que llamó a los protagonistas de estos cuadros? Dice el verso 11. Y la fe, esto es una descripción de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, los que caminaron antes de la cruz, caminaron por fe, es decir, en la certeza de lo que esperaban y en la convicción de lo que no veían. Nosotros hoy caminamos por fe por lo que sucedió en la cruz, pero ellos caminaban por fe a lo que había de venir. ¿Sí? ¿Van? ¿Me acompañan? Lo es decir, la fe, lo es porque en ella fueron aprobados los antepasados. Aprobados los antepasados. ¿Por qué? Porque caminaron con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, por eso fueron aprobados. ¿Toda la humanidad en aquel tiempo fue aprobada? No, solamente los que caminaron en fe, mirando lo que no veían. Por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios, es decir, todo fue restaurado a partir del capítulo 2 de Génesis, porque Dios habló, no hizo sino restauró, para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín. Por fe. ¿Por qué? Porque trajo una ofrenda como Dios le agradaba, una ofrenda que era un animal que tenía que derramar sangre, y eso era una sombra profética de aquel que derramaría su sangre en la cruz. Él trajo de su rebaño un cordero, derramó su sangre en tierra y lo sacrificó. Y en la cruz, ¿quién derramó su sangre? El Cordero de Dios, que quita o que carga el pecado del mundo. Dice, por fe presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo. ¿Por qué? Porque hizo las cosas de acuerdo a como Dios quería. Por eso era justo.
habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por medio de ella. ¿Cuántas veces se predica acerca de la ofrenda de Abel? Y pasaron ya casi 6.000 años. Miren, o quizás un poquito más o un poquito menos. Dice, por fe Enoc, el siguiente que caminó por fe Enoc fue trasladado para que no hubiera muerte, y no fue hallado, ya que lo trasladó Dios, porque antes del traslado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un justo. ¿Eh? Caminó en amistad con Dios. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador o premiador de los que le buscan. ¿A quién premia? ¿A quién premia? Al que lo busca. Por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, porque jamás en la tierra había llovido, cuando a Noé se le manda a hacer un arca y tarda 120 años, no había llovido en la tierra. No había llovido en la tierra todavía, no había habido lluvia. Entonces, Dios le dice que haga un arca. Está loco hacer un arca cuando no hay agua, cuando no ha llovido nunca. Hacer un arca en el desierto, imagínense. Por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según su fe, que es según la fe. ¿Por qué condenó al mundo? Porque él y los 7 pertenecientes a la familia subieron al arca. Entonces, como nadie le creyó, nadie subió al arca, solamente los animales y ellos. Y condenó al mundo. El mundo quedó condenado, ¿por qué? Porque les advirtió Dios y ellos no creyeron. Sin embargo, Noé le creyó, subió al arca, se llevó a su esposa, a sus 3 hijos, a sus 3 nueras, al perro, al gato, al loro, y subieron al arca. Y algunos animales más, ¿no? Pues, miren. Dice, por fe, Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fue llamado y dice, ¿a dónde voy, Señor? Vos camina que yo después te digo a dónde voy. ¿Quién hace eso? ¿Escuchan la voz de Dios? Escuchamos la voz de Dios que nos dice, tenés que hacer tal cosa, y miramos para otro lado. Y y Abraham, ¿qué hace? Escucha la voz de Dios, le dice, arrancá, salí, ¿y a dónde voy? Yo te muestro cuando llegues. Y lo guió en el camino. Miren ustedes, por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Caminó como viendo lo que no se veía, caminó sabiendo que él era dueño allí en el cielo de una mansión. Él veía una ciudad. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad. ¿Sí? 90 años tenía, así que imagínense. ¿Por qué? Porque creyó que quien había prometido era fiel. Pregunto, ¿creemos que el que promete es fiel? Un solo amén escuché. Por lo cual, también de uno ya muerto respecto a estas cosas, es decir, era un hombre ya anciano. Tenía 10 años más o 9 años más que Sara. Así que ese tiempo se había ido. Imagínense, cuando Dios le hace la promesa a Abraham que va a tener un hijo, Sara, que está dentro de la tienda,
escucha y se ríe. Por eso le pusieron Isaac a su hijo. Isaac, risa. Y se ríe, pues dice, ¿y vamos a tener placer a esta hora, a esta edad? Imagínense, ¿no? 90 y 99 años ya. Sin embargo, mi Dios. Dice, por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que quien había prometido era fiel. Por lo cual también de uno, ya muerto respecto a estas cosas, nacieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está junto a la mar, nació la descendencia. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas. Miren ustedes, no habiendo recibido las promesas, no llegaron a verlas, pero sabían que las promesas eran. Sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le preparó una ciudad. Y sigue, no lo vamos a continuar porque es largo, pero continúenlo leyendo después y verán a todos los que anduvieron, a los justos que anduvieron por fe. Vuelvan, por favor, a Proverbios. ¿Observaron entonces ustedes conmigo? ¿Quieren ver a alguien que se lo llama justo, temeroso de Dios, en el nuevo pacto, pero que era un hombre llamado justo precisamente porque ¿a quién se lo llamaba justo? Una cosa era llamar justos de entre los hebreos y otra cosa era llamar a un hombre justo de los gentiles. Porque los gentiles estaban acostumbrados a adorar muchos dioses, otros dioses. Pero el hombre justo, o Dios llamaba hombre justo, aquel que abandonaba todos los dioses, escuchaba las enseñanzas de la ley de Moisés y adoraban al Dios de Israel. Entonces el Dios de Israel se convertía en su Dios, porque dejaba todos los dioses de lado para adorar al único y verdadero Dios. Ese era un hombre justo. Fíjense ustedes, miren ustedes, yo no había entendido esto hasta que lo entendí. Capítulo 10 de Hechos, y con este vamos a terminar. Vamos a terminar esta primera parte. Capítulo 10 de Hechos. Van a observar ustedes que Dios llama temeroso de Dios, piadoso, pero le faltaba algo. Capítulo 10 del libro de los Hechos, 1219. 1219 es la página, capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos, libro de los Hechos. No Hechos de los Apóstoles, sino Hechos, simplemente Hechos. ¿Y de quién? Del Espíritu Santo. Dice, en Cesarea es otra cosa. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, esto era un romano, no era judío, era un romano. Centurión de una cohorte llamada la italiana. Centurión significa que era jefe de 100 en el ejército de Roma. Por eso se llama centurión. Y la centuria se llamaba la italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Observen qué clase de hombre. Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Miren, un ejemplo, podríamos decir un ejemplo de hombre, un ejemplo de gentil. Miren.
como a la hora novena del día, es decir, acerca de las 3 de la tarde, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo a él que le dijo, Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Dice, le dijo, tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Es decir, delante de Dios están como recordatorio. Envía pues ahora unos varones a Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Este posa con cierto Simón curtidor que tiene una casa junto al mar. Y cuando el ángel que le hablaba se fue, llamando a 2 de sus criados y a un soldado devoto, de los que lo servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. Miren ustedes lo que Dios hace. Es decir, prepara a un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hace muchas limosnas, es decir, que ayudaba dentro del pueblo judío, porque la cuestión era un hombre que ayudaba dentro del pueblo judío a las viudas hebreas o lo que fuera. Era contada esa limosna delante de Dios, ese servicio era contado delante de Dios. Pero era contada, ¿por qué? Porque era un hombre piadoso y temeroso de Dios, porque había soltado todos los dioses. Imagínense, los romanos y los griegos tenían dioses para todo, como los egipcios tenían dioses para todo. Pero largó todo, soltó eso y se aferró al Dios de Israel. Porque había entendido quién era el único y verdadero Dios. Dice, al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y tuvo mucha hambre. Esto es al mediodía, la hora sexta, la hora novena a las 3 de la tarde, la hora sexta a las 12 del mediodía. Y la hora novena, fíjense ustedes, en la hora novena, cuando este hombre está orando, es justo la hora en que, tiempo antes, Jesús murió en la cruz, a la hora novena. Y tuvo mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaba, le vino un éxtasis, como una visión. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto, como un gran lienzo que es descolgado a la tierra por las 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y estos animales que se ven en ese lienzo, que Pedro ve en ese éxtasis, en ese lienzo, eran exactamente los animales inmundos de los que Levítico, en el libro de Levítico, Dios había prohibido al pueblo que tomaran o que comieran. Sin embargo, ese lienzo se descuelga del cielo, como para que no le queden dudas de que Dios era el que estaba en el asunto. Y vino a él una voz, levántate Pedro, mata y come. Imagínense lo que era para Pedro, un judío con una mente extremadamente estrecha y cerrada. Dice, y vino una voz, levántate Pedro, mata y come, pero Pedro dijo, de ningún modo, Señor. Se pone a discutir con el Señor. Dice, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez, no declares inmundo lo que Dios limpió. ¿A quién se refería? ¿A esos animales? No. Se refería a Cornelio. No llames inmundo lo que Dios comió, lo que Dios limpió. Lo que está diciéndole que esos animales a los que él le llama inmundo son la representación de lo que los judíos llamaban inmundo, que eran los gentiles. Y si Dios no le hubiese mostrado eso, Pedro nunca hubiese entrado a la casa de Cornelio. Nunca. Dice, vean ustedes, y ocurrió esto 3 veces y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Se terminó. Pedro obedece nada más. Miren ustedes. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí
los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta y llamando preguntaban: ¿posa aquí Simón, al que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo: he aquí 3 varones te buscan, así que levántate y baja y ve con ellos sin dudar, le dice. No pongas en duda lo que te he dicho, porque yo los he enviado. Esto le dice el Señor. Bajando entonces Pedro hacia los varones, dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la razón por la que estáis aquí? Y ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón, ¿qué dice? Justo y temeroso de Dios, y aprobado por toda la nación de los judíos. Lo habían aprobado. La nación de los judíos lo había aprobado. Aprobado. Fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de tu parte. Permítanme decirles, estos 3 hombres no sabían ni lo que Pedro le iba a decir. No tenían ni idea de lo que Pedro le iba a decir. Solamente fueron porque Cornelio les dijo que fueran. Y llamó a Pedro porque tampoco él tenía idea de lo que Pedro tenía para comunicarle. No sabía nada. Entonces, invitándolos a entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, fue con ellos junto con algunos de los hermanos de Jope. Bien. Y al día siguiente entró en Cesarea y Cornelio había invitado a sus familiares. Miren ustedes la reunión familiar que hace para escuchar a Pedro, a ver qué tiene Pedro para decirle. ¿A quién invitó? A familiares y amigos íntimos. Y los estaba esperando, y cuando Pedro iba a entrar, ¿qué hizo Cornelio? Fíjense ustedes el temor de Dios que tenía, pero que no entendía nada de lo que estaba pasando. No entendía, él sabía que Dios le había dicho que llamara a Pedro, que Pedro tenía algo para comunicarle. Díganme ustedes, ¿Dios no podría haberle predicado el Evangelio directamente? Claro que sí, pero no hizo eso. Él usa a humanos para que le hablen a humanos. Él usa a hombres para que le hablen a hombres, para que le prediquen el Evangelio. La predicación del Evangelio viene de la boca de un hombre a otro hombre. Dice, salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Se postró, él tenía tan poco entendimiento de esto que adoró a Pedro como si Pedro hubiese sido otro ángel, o hubiese sido una autoridad. Imagínense ustedes, para una mentalidad militar como es Cornelio, como es la de Cornelio. Un hombre que estaba acostumbrado a obedecer órdenes y a dar órdenes. Que estaba acostumbrado a que cuando se presentaba delante del César tenía que postrarse. Entonces, dentro de la mentalidad de este hombre, se pregunta, ¿quién es de tanta importancia este hombre Pedro? ¿Quién es de tanta importancia como para que Dios me mande a buscarlo? Entonces es más grande que el César. Y si es más grande que el César, también tengo que adorarlo, o más todavía. Por eso se postra. ¿Ven? Dice, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, que yo mismo soy un hombre. Y conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Miren la gente que se había reunido para escuchar lo que Pedro tenía para decirle, y no tenía ni la menor idea de lo que Pedro tenía para decir. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable para mí es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero. Perdón, pero Jesús había recorrido todo, con pecadores, con publicanos, con lo peor de la sociedad, y sin embargo él se había reunido con todos. Sin embargo, para Pedro era abominable entrar a la casa de un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por tanto, al ser llamado, vine sin vacilación, así que preguntó, ¿por qué causa me llamasteis? Dice, a ver, muchachos, ¿para qué me llamaron?
Nosotros iríamos con un bosquejo preparado ya para ver cómo les predicamos. Sin embargo, Pedro dice, ¿para qué me llamaron? Y Cornelio dijo, hace 4 días estaba orando en mi casa a esta hora, la 9ª, y aquí un varón con vestidura resplandeciente se presentó delante de mí. Y dijo, Cornelio, tu oración fue oída, tus limosnas fueron recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope e invita a Simón, quien es llamado Pedro. Este está hospedado con cierto Simón, un curtidor, junto al mar. Así que enseguida envié a ti y tú hiciste bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. Hombre justo, temeroso de Dios, pero le faltaba algo. Porque el que sea, las personas pueden ser las personas más buenas del mundo, las podemos ver como ángeles, las podemos ver como la Madre Teresa de Calcuta. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene nada. Por eso es que Dios prepara de antemano a la gente para que escuche el Evangelio. Porque Dios preparó a Cornelio para que escuchara el Evangelio de la boca de su apóstol, de la boca de Pedro. Entonces ahora le va a predicar el Evangelio. Pero le va a predicar el Evangelio y ni siquiera el Espíritu Santo le deja terminar de predicar. Miren, entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Se agrada del que le teme y le hace justicia. Pero siempre le va a faltar algo, que es el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas de salvación. Envió la palabra a los hijos de Israel anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Si no reconoces, Cornelio, a Jesús como tu único y suficiente Salvador, de nada te va a servir nada de él. Por eso estoy aquí. Esa es la cuestión. Según Pedro. Vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan, respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Esa es la predicación del Evangelio. Jesús vino a la tierra, Dios hecho carne, caminó sobre esta tierra, cumplió toda la ley de Dios, pero fue a la cruz, murió en la cruz para cargar nuestro pecado. Este es el Evangelio, estas son las buenas noticias. Pedro le está haciendo recorrer el Evangelio de Jesucristo, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Miren, dice, a este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos, designados por Dios. Cornelio, si no reconoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador y lo aceptás en tu vida, a un día vas a dar cuenta o vas a rendir cuenta delante del juez de vivos y muertos, Jesucristo, el mismo a quien no quisiste reconocer ahora. De este dan testimonio todos los profetas, todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Miren ustedes, aún estando Pedro hablando estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, sobre todos los que oían la palabra, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían ido con Pedro, se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto, le rogaron quedarse algunos días. Hasta aquí llegamos.
Pero fíjense ustedes, era un hombre justo, piadoso, pero le faltaba algo. Por eso los hombres justos de la antigüedad eran justos porque adoraban al único y verdadero Dios. Pero había una cosa que tenían que esperar y que tenían que ver. Era precisamente aquel que vendría a derramar su sangre por sus pecados, por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Entonces, por más buenas que sean las personas, si no tienen a Cristo en su corazón, están condenados, están perdidos. Por eso es que Dios nos prepara, Dios nos envía con palabras simples, sencillas, pero la predicación del Evangelio tiene que ser hecha. Imagínense Cornelio si no hubiese recibido la palabra de Dios, o si Pedro se hubiese negado a hacerlo. Cornelio, así como era y todo, quizás probablemente Dios no hubiese usado a Pedro y hubiese usado a otro. Porque si Dios destina a alguien para salvación, a alguien va a usar para que esa persona reciba el Evangelio. ¿Amén?